Pues ya arrancamos. Buenas tardes a toda la comunidad Loyola, a toda la comunidad EPEC. Hoy estamos muy emocionados en este tercer evento del ciclo de conferencias Mundo, Capitalismo y Liberación. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, Abel Pacheco, y bueno, le doy la palabra a Mario y a Lorena del EPEC, quienes nos van a estar ayudando a moderar esta conferencia. Y bienvenidos a todos los alumnas, alumnos, toda la comunidad de EPEC. Pueden irse integrando aquí en el Zoom o a partir del Facebook Live. Pues buenas tardes, Mario, Lore, Abel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera conferencia, en este emocionante ciclo que hemos empezado ya hace unas semanas. Bueno, pues bienvenida Lorena Campos, diseñadora y acompañante espiritual, que hoy nos ayudará a moderar esta conferencia. También Abel Pacheco, filósofo, teólogo religioso. Quiero comentar de lo importante de esta conferencia, lo importante del área de discusión que nos abre en el nivel teológico, pero también en relación con la crítica a la modernidad. Yo creo que este ciclo, ¿no?, está desde el área de formación ignaciana, una universidad de inspiración ignaciana, ¿no?, que bueno, tiene algo que ver con el cristianismo, con la fe, con la religión, y yo creo que estas reflexiones y debates sobre las responsabilidades de nuestra fe no puede no estar, ¿no? Tiene que estar en nuestra discusión y también en nuestra existencia completa, ¿no?, como compromiso. Pues muchas gracias, Abel, otra vez, a todos por acompañarnos. Creo que estamos muy contentos de esta sesión y bueno, ya esperaremos el momento de comentarios y dudas. Lorena, te dejo. Gracias. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos alumnos de la Universidad Loyola del Pacífico, compañeros de PEC y público en general. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias de Mundo, Capitalismo y Liberación. Esta es la tercera con el tema Horizonte teológico ante la crisis civilizatoria de la modernidad. Breves intuiciones para una teología de la ausencia y una teología de las emergencias, que en conjunto con la Universidad Loyola del Pacífico y EPEC estamos organizando. Les cuento un poco sobre EPEC. EPEC es un espacio plural en el que se pretende generar un pensamiento crítico y promover una espiritualidad radical. Tenemos como propósito aportar espacios reflexivos que nos lleven a asumir el compromiso como comunidad, repensando nuestra fe y espiritualidad. A través de las actividades que organizamos, como cursos, conferencias, talleres, buscamos contribuir a procesos de transformación creativos, libres y populares. Y pues unido a esto, tendremos hoy la oportunidad de escuchar a nuestro expositor, Abel Rodríguez Pacheco. La dinámica consiste en 1h20 de exposición para después dar tiempo a participaciones y dudas. Los invitamos a ir compartiéndolas por aquí, por el chat, o si alguno después quiere tomar la palabra, al final podremos hacerlo, y también los que nos siguen por Facebook para al finalizar recuperar estas contribuciones y entablar un diálogo entre todos los participantes y el expositor. Pues le doy la más cordial bienvenida a Abel y les cuento. Abel Rodríguez Pacheco es religioso, hijo de la Caridad, una pequeña congregación de origen francés dedicada a la evangelización del mundo obrero y los barrios populares. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, en Michoacán, titulado con la tesis Praxis Liberadora de la Filosofía, aporte para una apropiación de las posibilidades de realidad histórica de y desde la mayoría populares en el pensamiento de Ignacio Yacuri. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y participa del proyecto académico interdisciplinario de narrativas de resistencia en la misma universidad.
Ha sido facilitador de talleres de teología en el espacio popular de exploración cristiana y ha realizado trabajos de inserción como obrero en diferentes maquilas en Mexicali, Ciudad Juárez y el Estado de México. Sin más, le cedo la palabra a nuestro expositor. Abel, agradecemos tu participación. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Mario y Esli, por esta oportunidad de participar. Y yo quisiera iniciar también agradeciendo a la Universidad Loyola del Pacífico y al Espacio Popular de Exploración Cristiana por hacer posibles estos espacios de diálogo y reflexión teológica, que a mi parecer son escasos en México. Creo que hay pocos espacios para este diálogo, para esta reflexión y sobre todo para vincular teología y problemáticas sociales. Creo que son en nuestro país bastante limitados y el hecho de que se puedan abrir estos espacios y de que podamos compartir entre todos diferentes saberes y experiencias me parece bastante rico. Entonces, este es agradecimiento a ustedes. Me han invitado a hablar el día de hoy sobre pensamiento decolonial, que es un tema que he empezado a abordar recientemente. Realmente no tengo mucho que empecé a explorarlo, tanto el tema como los diferentes autores de este pensamiento. Sin embargo, me parece bastante emocionante porque se vincula con otro tema que he trabajado un poco más. Este tema son las teologías de la liberación. Los puntos de toque, tanto entre el pensamiento decolonial como la teología de la liberación, son diversos, amplios y muy ricos, pero yo aquí quisiera abordar el tema de la utilidad epistémica que tiene el pensamiento decolonial a las diferentes teologías contextuales, entre ellas la teología de la liberación. Estas teologías que parten de la realidad concreta para poder hacer reflexión desde la fe de esa realidad y también proponer una alternativa de solución. Por lo tanto, mi objetivo el día de hoy aquí va a ser centrarme en presentar algunos breves esbozos de los horizontes de posibilidad que se presentan ante la teología frente a la crisis civilizatoria de la modernidad, con todo lo que esto implica de violencias, de crisis y de colapsos de estructuras. Para cumplir este objetivo, voy a dividir mi presentación en tres partes, siguiendo la metodología clásica de la teología de la liberación, que es un momento socioanalítico, un momento hermenéutico y un momento práctico, o lo que se conoce de manera popular en las comunidades eclesiales de base y que han popularizado también muchos teólogos de la liberación. Un momento de ver la realidad, un momento de interpretarla a partir de la fe y un momento de invitación al compromiso social. En el primer momento de esta metodología y de mi exposición también, a modo de mediación socioanalítica de la realidad, trato de abordar algunos de los principales autores del pensamiento decolonial, o no necesariamente inscritos tal cual a este pensamiento, sino vinculados o de cierto modo en diálogo con este pensamiento. Estos son, por ejemplo, Immanuel Wallerstein, que es sociólogo estadounidense de origen polaco. También está Ramón Grossfogel, otro sociólogo puertorriqueño que actualmente es catedrático en California. En California. Boaventura de Sousa Santos, del Giro Decolonial y las Epistemologías del Sur, que es también otro sociólogo portugués, entre otros pensadores también que trataré de abordar. También voy a seguir un poco el trabajo, la investigación y la exposición de la socióloga mexicana María Eugenia Sánchez. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana de Puebla y con su trabajo ha tratado de abordar la problemática de la crisis civilizatoria a partir de lo que ella llama los desgarramientos civilizatorios. Busco vislumbrar algunas de las características de la crisis del sistema mundo moderno, poniendo especial atención en las víctimas que genera este sistema. Esto sería lo que Ignacio Yacuría llama un análisis coprológico del sistema moderno. Es decir, diagnosticar el mal del que adolece la modernidad a partir de los desechos que producen. Y aquí por desechos quiero referirme a todas aquellas subjetividades, tanto ocultadas como negadas y violentadas por el sistema moderno.
En el segundo momento, como momento hermenéutico, trato de retomar las características subversivas del núcleo del mensaje cristiano, como fe en el Dios de las víctimas, siguiendo aquí al biblista Rafael Aguirre Monasterio, un biblista y sociólogo español que ha profundizado en el acercamiento al Jesús histórico, pero también a los orígenes del cristianismo, y también a otros teólogos, como por ejemplo John Sobrino, que es clásico ya en la cristología latinoamericana, y el filósofo René Girard, francés él, que habla del proceso de victimización a partir de más bien el proceso de violencias que generan víctimas dentro de las sociedades humanas. A partir de estos tres abordajes, de estos tres autores y algún otro más por ahí que se me escapa ahora, trataré de iluminar desde la fe la situación de residualización de vidas humanas. Y también, partiendo de esta fe, iluminar las mismas luchas de estas víctimas del sistema mundo moderno. Estas resistencias pueden ser abiertas o subterráneas, lo veremos un poco más adelante. Para Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo latinoamericano, peruano, padre de la teología de la liberación, él dice que la teología es un acto segundo, no es lo primero de lo que se parte para hacer teología, paradójicamente, sino que es un momento segundo, y lo primero sería un momento de praxis de liberación. Es decir, para hacer teología tenemos que partir primero de la realidad, y dentro de esa realidad, de las realidades de dolor, de sufrimiento, pero también de lucha por superar esas situaciones de opresión y de dolor. En este sentido, así voy a proceder en esta presentación. Y también ya otro teólogo español, Juan José Tamayo, nos hablaba de la necesidad de la teología de bajarse de su nicho de la razón pura en el que se encuentra, hablando de conceptos abstractos, dogmas y imágenes universales, para partir y ensuciarse las manos desde la razón práctica. Entonces entiende Juan José Tamayo a la teología, o más bien a la ética, la descubre como una teología primera. Desde aquí vamos a partir. ¿Cómo actuar a partir de esta realidad de dolor y sufrimiento? Finalmente, ya en un tercer momento para terminar, a modo de mediación práctica o invitación al compromiso, presento, como el subtítulo de esta charla lo menciona, algunas breves intuiciones para una teología de las ausencias y una teología de las emergencias. Esto es por medio de un diálogo nuevamente con Boaventura de Sousa Santos, que propone una epistemología del sur y una ecología de saberes para salir adelante de la crisis de la modernidad. Dialogando con él, trato de aplicar, hacer paráfrasis de estas sociologías y también de sus presupuestos metodológicos y epistémicos, para poder esbozar, para poder hablar de una teología de las ausencias y una teología de las emergencias. Es decir, una teología que recupere el cúmulo de experiencias de vida de los grupos victimizados y subalternizados por el sistema mundo moderno. A grandes rasgos, esto es lo que trato de presentar en esta ponencia, en esta charla, en este rato que compartiré con ustedes. Espero que me dé el tiempo, porque pues sí, creo que es bastante, pero es interesante el tema, y espero que les agrade y les resulte interesante. Primero que nada, habría que hablar de crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Pero antes de abordar el primer momento del método teológico, es decir, adentrarnos a esta cuestión de la crisis civilizatoria, quisiera contextualizar un poco para entender la importancia de la mediación socioanalítica para la teología. Es decir, uno se podría preguntar, ¿qué tiene que decirle o por qué hablar de sociología, de ciencias sociales, de realidad de pobreza o de problemáticas sociales para hacer teología? Parecería que son dos campos del saber totalmente distintos, mientras que uno se encarga en las ciencias sociales directamente en la realidad social. El otro parecería, en el mejor de los casos, una materia o una reflexión sobre cuestiones de fe que nada tienen que ver con la realidad. Y yo creo que esta apreciación no es gratuita, porque se forma a partir de la experiencia de la teología moderna, de la misma historia de la teología, que se desvincula totalmente de la realidad y se dedica a dialogar con la filosofía. La teología, entonces, parece que, ya lo define por ahí Juan José Tamayo, parece que es la ciencia
o más bien el teólogo parece que es aquel sabio que está rodeado de libros y que se dedica a hacerse preguntas que a nadie le interesan. Esa sería más o menos la imagen del teólogo moderno. Sin embargo, descubrimos que la teología contextual y la teología de la liberación concretamente buscan partir de la realidad y retoman elementos importantes de la misma tradición bíblica y judeocristiana. Como recorrido histórico, debo decir que antes de la teología de la liberación, este movimiento intraeclesial y de reflexión teológica que se inaugura en 1968 con la Segunda Conferencia de Obispos en Medellín, antes de esta teología, la teología dialogaba únicamente con la filosofía, con el pensamiento abstracto, especialmente con los filósofos clásicos como Aristóteles. Incluso todavía la teología europea del siglo XX va a dialogar de manera casi exclusiva con filósofos. Tenemos ahí uno de los principales exponentes de la teología moderna, Karl Rahner, que va a dialogar con Kant, pero pareciera que a estos teólogos no les interesa la realidad. Algún otro pensador por ahí mencionaba que en los grandes diccionarios de teología, especialmente en los de teología moderna, uno se puede sorprender porque busca, por ejemplo, Sacramentum Mundi, que es un diccionario de la teología europea del siglo XX, después del Vaticano II. Uno se sorprende porque busca entre las entradas del diccionario y no encuentra temas como esclavitud, por ejemplo. Pareciera que para la teología moderna no es importante estos temas. Surge contemporánea de la teología de la liberación otra teología, la nueva teología política, con Johann Baptist Metz, un teólogo alemán, que trata hace de la memoria de las víctimas el concepto central de su discurso teológico. Metz, que es un teólogo alemán, le ha tocado vivir el horror del Holocausto, el horror de Auschwitz, y lo que se va a preguntar él es cómo hablar de Dios después de Auschwitz, cómo poder hacer teología, cómo poder hablar desde el sufrimiento de un Dios que es bueno, que es omnipotente, como que parece un contrasentido. Y sin embargo, a pesar de que aborde este tema, no logra dar el paso a dialogar con las ciencias sociales, sino que se queda en el diálogo con la filosofía, con Benjamin, con la escuela de Frankfurt, la primera escuela de Frankfurt, Adorno y demás. Entonces pareciera que son dos áreas totalmente diferentes. La teología de la liberación es quien inicia este diálogo fecundo con las ciencias sociales para comprender la realidad. Y esto no es una cosa gratuita. Ya en el Concilio Vaticano II, que es del 62 al 65, más o menos, sí, del 62 al 65, en una de las constituciones, resultado de este concilio, la Gaudium et Spes, los padres del concilio invitan a los teólogos a entrar en diálogo con la realidad y a echar mano, a dialogar, a escuchar a los expertos de las ciencias, especialmente de las ciencias sociales y humanas, porque son ellos los que tienen el dato duro y el conocimiento sobre la realidad, sobre la sociedad, y a partir de eso se puede empezar a hablar desde la teología. Esto va a ser tomado en serio por la teología de la liberación en América Latina y es un aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal, la Iglesia católica, pero también en otras tradiciones eclesiásticas, luteranos, metodistas y demás, que también en ellos surge una teología de la liberación. En un primer momento, la teología de la liberación, en cuanto al método teológico, echa mano de la teoría de la dependencia, esta teoría que habla de que hay países pobres porque hay países ricos, frente al análisis que hacía Estados Unidos en los 60 con John Kennedy sobre el desarrollo, este proyecto de desarrollo que implicaba inyectar capital y presentar modelos de desarrollo seguidos por el primer mundo para que lo siguieran países de primer mundo y lograran el desarrollo de los primeros. Está este proyecto de los Estados Unidos de desarrollo, del proyecto desarrollista, y frente a esto la CEPAL de la ONU presenta una teoría distinta, la teoría de la dependencia. Dice que hay una dependencia intrínseca, más o menos a grandes rasgos, hay una dependencia intrínseca entre el desarrollo y la economía de los países pobres y de los países ricos. Si hay países pobres, es porque dependen colonialmente de los países ricos.
Esta teoría va a ser asumida por la teología de la liberación y ya desde la conferencia de Medellín, los obispos latinoamericanos en algunos de los documentos, como el de pobreza, van a echar mano de esta teoría, pero se va a revelar pronto insuficiente, porque entre otras cosas, pues realmente no era una teoría, sino un cúmulo de postulados teóricos. Pronto van a abandonar los teólogos de la liberación la teoría de la dependencia, y algunos, como por ejemplo los hermanos Clódovis y Leonardo Boff, teólogos brasileños, van a asumir un análisis marxista de la realidad para poder interpretar y para poder leer la realidad y poder descubrir esas líneas que entrecruzan las opresiones que sufren los pueblos de América Latina. Sin embargo, también van a tener una problemática. Resulta que este análisis marxista se descubre insuficiente. Este análisis marxista se reduce a lo economicista y no alcanza a responder a otras problemáticas que van surgiendo o que se van descubriendo dentro de América Latina e incluso dentro de las comunidades eclesiales de base de estas comunidades de cristianos comprometidos. Problemas como, por ejemplo, machismo, violencia de género, racismo, diversidad sexual y demás, no alcanzan a ser abordados del todo por el análisis marxista. Hay dimensiones de opresión que no son agotados por este análisis y, por lo tanto, se abandona también el análisis marxista. Este tema de relación entre teología y ciencias sociales ha sido ya abordado por varios teólogos. A algunos les pareciera que son cosas secundarias o como, ¿cómo se podría decir? Exquisiteces de los académicos o de los teólogos. Pero yo creo que es interesante, y no solo interesante, sino útil poder analizar el mundo para después iluminarlo desde la fe y para después esbozar un compromiso de liberación. Este análisis que he narrado de manera muy breve y que ya otros han abordado de manera amplia, ha sido publicado ya en un libro de la Ibero. Varios teólogos han participado en este análisis: Libanio, un brasileño, Pablo Richard, un chileno y otros más, coordinados por José Legorreta, un teólogo mexicano, sociólogo también, académico de la Universidad Iberoamericana, y lo han publicado en un libro interesante que se llama Las ciencias sociales y la teología latinoamericana, si no me falla la memoria. A partir de esto, ante la falta de una teoría social que explique la realidad de opresión desde sus diferentes aristas, me parece a mí personalmente que la teoría decolonial aporta una visión amplia en términos históricos y explicativos sobre la situación contemporánea que estamos viviendo de violencia y crisis. Esta es la razón, el contexto y el motivo por el que decido vincular tanto teoría decolonial, análisis de sistemas mundo con Wallenstein, y teología de la liberación. Dicho esto, entonces, ahora sí entro al primer momento, al momento socioanalítico a partir de estos análisis sociológicos. Aquí parto, en este primer momento, de los análisis de sistema mundo que propone Immanuel Wallenstein, un sociólogo estadounidense de origen polaco. Sus padres eran polacos y inmigrantes a Estados Unidos. Y aquel sociólogo estadounidense va a tratar de interpretar la situación caótica en la que nos encontramos, donde palabras como terrorismo, como globalización, son monedas de uso corriente. Para Wallenstein, estas palabras y esta situación va a encontrar su origen no en las últimas décadas, sino en situaciones, en sistemas y estructuras de larga duración, lo que él llama sistemas de larga duración. Y esto es un sistema mundo que encuentra su génesis en el descubrimiento de América allá en 1492, pero que también va a estar marcado por diferentes revoluciones o diferentes puntos de inflexión. El primero va a ser el siglo largo, del siglo XVI, donde precisamente la economía europea empieza a dinamizarse. Como dato curioso, hasta antes de la conquista de América, Europa estaba marginada de la economía mundial, que era dirigida por China, que era dirigida por el mundo árabe. Constantinopla, recordemos que cae en 1454, si no me falla la memoria. La toman los otomanos.
y China va a ser el polo de la economía, el principal polo de la economía mundial. El mismo Cristóbal Colón va a buscar entablar relaciones comerciales con China debido a esa marginación en la que se encontraba Europa. Sin embargo, un siglo después, la situación se ha revertido. Europa ha crecido económicamente, la economía china se ha devaluado. Esto lo explica muy bien Enrique Dussel en un video que anda circulando por ahí, y también en este otro libro que se llama Ocultamiento del Otro, me parece. Entonces, es toda una revolución el descubrimiento de América para Europa. Cambia totalmente su panorama, cambia su economía, y también implica un cambio cultural importante. ¿Por qué? Porque para justificar y legitimar la conquista necesitó echar mano de un proyecto civilizatorio llamado modernidad, que implica el desconocimiento de otros saberes, de otras culturas y de otras identidades diferentes a la europea. Esa sería como el primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión sería la Revolución Francesa, que se da en 1789, en donde la Ilustración surge como un movimiento emancipatorio. Sin embargo, es un movimiento emancipatorio intraeuropeo. Surge a partir de las bases de la modernidad, es decir, a partir de la colonialidad, de la explotación de pueblos, explotación y negación de pueblos subalternos, y no plantea, cuando los filósofos modernos hablan del sujeto ilustrado, aquel que es libre y demás, no están hablando del sujeto americano, del sujeto africano, del sujeto indio o chino, sino están hablando del sujeto europeo. Es el sujeto europeo el que ha de emanciparse. Y estos principios de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad y me falta una. Igualdad, fraternidad, y no me acuerdo la otra. Bueno, estos principios de la Revolución Francesa no van a incluir a los no europeos, se centrarán únicamente en Europa. Y el reclamar más derechos para el europeo implica negar los derechos de las colonias. Incluso podemos pensar un poco en nuestra propia independencia, ¿no? Cómo la independencia al final, allá en 1821, se genera por el reclamo de derechos de la burguesía europea. En fin, esa sería el segundo quiebre. Y el tercer quiebre al que nos enfrentamos es el de la Revolución Mundial, que sucede en 1968, que inicia con la fraternidad, igualdad y libertad. Son estas máximas de la Revolución Francesa, no aplican para negros, no aplican para indios, no aplican para mujeres, no aplican para diferentes identidades. Aplican únicamente para el varón, hombre, burgués, propietario, y de esa manera excluyen a otras identidades. La Revolución del 68 va a ser importante porque se da después de una bonanza económica, la bonanza económica de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo explicaré ahorita un poco cómo ve Ramón Grossfogel los ciclos económicos, pero para él, para Wallenstein, va a iniciar en ese momento otro punto de inflexión dentro del sistema mundo moderno, que va a traer una crisis no solo económica, sino también social, cultural, de valores y demás. Para Wallenstein, el concepto de sistema mundo es central. Al igual que otros pensadores decoloniales, considera que el origen del sistema mundo moderno se encuentra en el descubrimiento y conquista de lo que hoy es América, es decir, en 1492. No es algo reciente. De este modo, para los autores del giro decolonial y también de este otro grupo de modernidad, colonialidad, en el que está Miñolo, en el que está el mismo Grossfogel y otros, Aníbal Quijano y otros pensadores, serán dos caras de la misma moneda, la colonialidad y la modernidad. Contrario a lo que podrían pensar los autores del pensamiento postcolonial propio del mundo anglosajón, Gayatri Spivak y otros autores, la
colonialidad no es un fenómeno del siglo XVII, siglo XVIII que afecta a las colonias inglesas, sino es un proyecto civilizatorio que va de la mano de la modernidad desde 1492. Esto implica que la modernidad no puede, a diferencia de lo que podrían plantear los pensadores posmodernos, la solución a la crisis civilizatoria de la modernidad no es más modernidad, sino al contrario, buscar alternativas no modernas para responder, que dialoguen con el pensamiento moderno y encontrar una salida a la crisis. Estos autores van a afirmar que la modernidad se asienta sobre el ocultamiento del otro, como ya lo decía Enrique Dussel en su libro. Grossfogel afirma que la relación entre modernidad, colonialidad y capitalismo es uno donde la primera, la modernidad-colonialidad, es un proceso civilizatorio y es constitutivo y se enreda con la segunda, con el capitalismo. Aquí lo cito textualmente. Los abordajes que van a hacer los diferentes pensadores de la perspectiva de colonial van a variar un poco, algunos serán más capitalocéntricos, otros pondrán el enfoque en la cultura o en la diversidad sexogenérica, van a variar, pero en general van por la misma línea. Lo cierto es que todos constatan que se encuentra la modernidad, el sistema mundo moderno, en una situación de crisis. Tanto Wallerstein como Grossfogel ven elementos centrales de la crisis del sistema mundo en la economía mundo, es decir, en el sistema capitalista que impera de manera global, ha sido impuesto de manera global por Europa, por lo menos desde 1492 con la conquista. Este modelo económico, que por cierto, el modelo neoliberal, que por cierto mañana se estarán cumpliendo 47 años de que se inició sus prácticas y ensayos en Chile con el golpe de estado de Augusto Pinochet. Ya lo mencionaba hace 8 días Dante en su conferencia. Este sistema neoliberal se encuentra actualmente en crisis, pero el neoliberalismo, como ya lo explicaban hace 8 días, consiste en una desregulación del mercado. Y esta misma desregulación genera una crisis, como ha entrado también ya en crisis otros modelos similares a lo largo de la historia de la modernidad. Podemos pensar en uno de los más cercanos, bueno, la crisis de la depresión económica del 29 en Estados Unidos, donde debido a la desregulación económica se entra en crisis la economía y el Estado tiene que rescatar a los banqueros, tiene que entrar a hacer un rescate de la economía. Entonces, autores como Grossfogel utilizan la imagen de una campana para significar esta crisis. Al hablar de crisis del neoliberalismo no estamos hablando de fin de la economía o de que se va a acabar pronto y ya no va a haber más, sino más bien a lo que se refiere es a que el neoliberalismo ha llegado a un punto máximo de desregulación en un momento en el que ya no puede seguir adelante y es necesario ahora iniciar un proceso de regulación. ¿Qué va a seguir adelante? Bueno, no sabemos. Tampoco los teóricos del pensamiento decolonial y los economistas se atreven a hacer presagios, pero es de esperar que haya una vuelta a la regulación, por lo menos momentánea, de la economía. Y esto se entiende ¿por qué? Porque el principio fundamental del capitalismo es la acumulación. Lo que busca el capitalismo es la acumulación del capital, de ganancias, generar mayor ganancia, menor costo de producción dentro del sistema de producción capitalista. Y esto únicamente lo logra a partir de la desregulación del mercado, es decir, que los gobiernos, los estados, intervengan lo menos posible dentro de la dinámica del mercado para que pueda seguir el mercado sus propias dinámicas internas. Esto obviamente genera un punto cúspide en el que ya no puede seguir avanzando la acumulación y entonces inicia un periodo de decaimiento en el que es necesario este rescate. La misma naturaleza del capitalismo busca acrecentar ganancias y reducir el costo, y esto es lo que genera la crisis, como acabo de decir. Sin embargo, junto con la crisis económica nos encontramos también con la crisis del sistema mundo moderno.
visible en el deterioro de las instituciones de larga duración, que han dado identidad a la modernidad, esto es el Estado, el modelo patriarcal de familia, etcétera, diferentes elementos que sostienen el sistema mundo moderno. Esta crisis de un sistema mundo que ya de por sí es violento al encontrar a su base el ocultamiento de diferentes identidades, genera más violencia al tratar de salir de su propia crisis. Al ver el colapso de las columnas que le dan sustento, surgen diferentes violencias hacia nuevas identidades o las mismas identidades, pero violencias con características particulares. Y aquí es donde ya quiero citar o quiero seguir a la socióloga mexicana María Eugenia Sánchez, que, como ya decía, es académica del Ibero Puebla, ha trabajado con comunidades indígenas, en procesos de desarrollo y demás. Y ella ha trabajado este tema de desgarramientos civilizatorios en un artículo que publicó recientemente. Y a partir de los desgarramientos civilizatorios como ejes analíticos, busca tratar de comprender y de dar sentido a la crisis en la que nos encontramos. Para María Eugenia Sánchez, los desgarramientos civilizatorios, aquí la cito, se trata de un quiebre histórico que ha resquebrajado entramados sociales de larga duración, ha modificado de manera contundente espacios y temporalidades y está desnaturalizando relaciones e imaginarios históricos consolidados. Para María Eugenia Sánchez identifica 7 desgarramientos civilizatorios que va a organizar en 3 ejes principales. El primer eje es el de territorios e identidades resquebrajadas. El segundo eje es el de símbolos e identidades dislocados. Y el tercero sería el de regulaciones institucionales desestructuradas. Son 3 ejes a partir de los que, en torno a los que se agrupan estos desgarramientos. El primer desgarramiento, es decir, estas rupturas y tensiones que encontramos dentro de nuestra sociedad, es entre el ideal de progreso y desarrollo que ha movido a la modernidad y especialmente a partir del siglo XIX, de la industrialización y demás. Este ideal de desarrollo y de progreso que viene acompañado también de un ideal de vida buena propia de la burguesía y que sin embargo se revela, la tensión está en que este ideal se revela imposible en términos ecológicos porque no nos alcanza la tierra para que todos podamos vivir de la manera que pregona el ideal de desarrollo y de progreso. Recordé, lo mencionaba hace rato, cómo Kennedy ya desde tiempos de Kennedy se hablaba de los países desarrollados y subdesarrollados. Y se pretendía que los países subdesarrollados, lo que también después se llamó tercer mundo, alcanzaran el nivel de vida de los países desarrollados que se encontraban principalmente, se encuentran en el norte, en Europa, países como Alemania, Francia, Inglaterra, y también Estados Unidos. Este proyecto, este ideal, se muestra entonces imposible de cumplirse por cuestiones ecológicas, pero también porque en lo concreto este estilo de vida al que se aspira por medio de la idea de desarrollo resulta que es inaccesible también para una mayoría empobrecida. Perdón. Que de hecho esta mayoría empobrecida será aquella que va a pagar la cuenta ecológica de estas consecuencias y la va a pagar porque se ven despojados de sus territorios para aprovechar los recursos por medio de transnacionales, pero también porque son los que se ven más afectados por los cambios climáticos. En este sentido recordamos aquí también, junto con esto que dice María Elena Sánchez, a Ignacio Ellacuría, quien hablaba ya en los años 80 de una civilización de la pobreza. Ellacuría, ya antes de la caída del muro de Berlín y de las crisis ecológicas que fueran pan de cada día en los medios de comunicación social, ya Ellacuría hablaba de que es inviable lo que él llama la civilización del capital. Esta civilización que se dedica a producir y a vender un estilo de vida que es imposible para las grandes mayorías. Entonces, él habla más bien, su propuesta es la civilización de la pobreza. Es decir, cómo historizar los medios de producción de modo que
los productos que se producen a partir de estos procesos sean accesibles a todas las personas. Frente a esta civilización del capital que busca acumular, que busca disminuir costos y ampliar el margen de ganancias, que genera al final de cuentas un mal común. Entonces esta sería el primer desgarre y la primera tensión entre este ideal de desarrollo frente a la realidad de imposibilidad ecológica, social, política y demográfica incluso. El segundo desgarramiento que presenta Sánchez es el desgarramiento del espacio-cuerpo como lugar sujeto ante el espacio-cuerpo como flujo-objeto y el tiempo histórico vital ante el tiempo ahistórico e instantáneo. Esto tiene que ver principalmente con la reproducción, no únicamente, pero sí, cómo la modernidad y sobre todo su herramienta más importante, que sería la ciencia tecnificada, han modificado el modo en el que el ser humano alcanza a descubrir su propia corporalidad, alcanza a descubrir también su propia identidad y también su noción de tiempo. Pensemos un poco en las redes sociales, cómo las redes sociales han instantanizado nuestra concepción del tiempo. Mientras que hace 50 años tal vez teníamos que esperar un mes para recibir una carta o para tener comunicación con familiares, ahora en un instante podemos estar en contacto unos con otros. La prueba es precisamente esta reunión, ¿no? Esto modifica nuestra concepción del tiempo, nuestra concepción no solamente del tiempo social, sino del tiempo personal, individual, y mete también en crisis al mismo ideal de sujeto de la modernidad. También tenemos temas como reproducción asistida, vientres de alquiler y demás, que si bien podría uno pensar que son temáticas exclusivas del norte global, donde se disfruta y se juega las ganancias de los procesos de producción, descubrimos que también, por otro lado, nos dice mucho de la exclusión de las mayorías populares de estos avances tecnológicos. El tercer desgarramiento al que nos enfrentamos, según Sánchez, es el desgarramiento entre los patrones demográficos y la destrucción del hábitat vital. Es decir, del mismo modo que con la cuestión del ideal de desarrollo y la tensión que encuentra con la realidad política, ecológica y demás, nos encontramos con que nos encontramos ahora en un momento histórico en que la población mundial ha rebasado la capacidad del planeta para regenerar recursos, para garantizar también el disfrute de estos recursos de manera democrática, de modo que todos puedan acceder a ellos. Tan solo me parece que el mes pasado o este mes agotamos ya los recursos para el 2020. Cada año se va reduciendo el tiempo que tardamos en agotar los recursos presupuestados. Y esto va generando también una tensión, porque las alternativas que se han propuesto, por lo menos desde el norte global, es la reducción de la natalidad, el control de la natalidad, pero esto genera otro problema, que es la generación de poblaciones envejecidas, que no alcanzan a garantizar entonces una vida digna para los ancianos. Un problema especialmente visible en sociedades como las europeas, donde la población ha reducido el número de natalidad, el porcentaje de natalidad, y por lo tanto se ve en crisis para sistemas de pensión y para otro tipo de prestaciones, ¿no? Sin embargo, el problema con esta solución que se plantea desde el norte global, que es el control de la natalidad, es que no aborda de lleno la problemática central, que en este caso sería la voracidad del estilo de vida propuesto por el ideal de desarrollo ilimitado. Es decir, mientras que hablamos y podemos criticar la sobrepoblación mundial, no somos capaces de criticar el nivel de consumismo que estamos viviendo y que viven especialmente las sociedades opulentas del norte global, ¿no? Además nos encontramos con la problemática de la población desplazada por las transnacionales, que también es otro problema de los territorios que son depredados por estas empresas transnacionales que buscan quedarse con los recursos naturales y que obligan a migrar a poblaciones indígenas y poblaciones autóctonas de su entorno.
despojo del agua, despojo de minerales, despojo de bosques, diferentes recursos de los que buscan apoderarse estas transnacionales. En cuanto al eje de símbolos e identidades dislocados, encontramos un desgarramiento ante la imposibilidad de articular ciudadanía y diversidad cultural en una igualdad que no uniforme y una diversidad que no discrimine. Es decir, nos encontramos con una crisis de la idea de ciudadano, la idea incluso de Estado-nación. Recordemos que esta idea de Estado-nación moderna, que aún hoy sigue vigente, aunque en crisis, surge en 1648 con los tratados de Westfalia, que se van a firmar allá en la alcaldía de Münster, en Alemania, donde a partir de eso se establecen como los elementos principales del Estado moderno, que son territorio, etnia y soberanía. Estos elementos del Estado se ven puestos en entredicho en esta crisis, principalmente por la globalización. Las líneas fronterizas de los Estados-nación se han visto desdibujadas en términos de mercado. Sin embargo, curiosamente no se desdibujan para el trabajo, es decir, mientras que los tratados de libre comercio permiten la libre circulación de mercancías, privilegiando especialmente las mercancías provenientes del norte global, no pasa lo mismo con las oportunidades de trabajo, es decir, puedo adquirir productos de otros países productores más poderosos, pero yo no tengo la oportunidad o la posibilidad de emigrar hacia esos países para también disfrutar del estilo de vida que se genera a partir de este comercio desigual. Entonces, esta tensión va generando también diferentes nacionalismos, y yo creo que en el espectro político internacional lo podríamos ver, nacionalismos como el de Donald Trump, hagamos a América grande otra vez, nacionalismos como el de Bolsonaro, con Brasil Dios encima de todo, Brasil encima de todos, o también con Marine Le Pen en Francia, con Vox en España y otros personajes más que pugnan precisamente por el reconocimiento de su identidad nacional, no solamente en términos identitarios, sino también en términos políticos, económicos. Pensemos en el Brexit del 2016, cómo se apela a esta identidad nacional. El siguiente desgarramiento, dentro de los símbolos e identidades dislocados, se da entre la defensa del patriarcado de algunos sectores de la población a nivel global, frente a la igualdad, a la lucha por la igualdad de las mujeres y de la ruptura de la norma heterosexual. Vemos que surgen a partir especialmente de esta revolución del 68, surgen luchas por la igualdad de las mujeres. Bueno, la lucha por la igualdad de las mujeres es anterior, por lo menos de finales del siglo XIX, pero toma especial fuerza a partir de esta revolución cultural del 68, y con ella también una lucha por la defensa de la diversidad sexogenérica. Frente a esta lucha también se encuentra la defensa del sistema patriarcal, que refuerza las instituciones como la familia heterosexual cisgenérica, que reproduce también bastantes formas de violencia. Por un lado, se trata ya no solo de luchar por espacios públicos de reconocimiento, como en el caso de la lucha de las mujeres por el voto y ganar como estos espacios de participación ciudadana, sino que también ya se trata de luchas por los cuerpos y por las autonomías. Si bien recordemos que el Neolítico, haciendo un poco una pequeña regresión histórica, recordemos que el Neolítico, por allá del 8000 antes de Cristo más o menos, implicó un punto de ruptura, o más bien marcó un punto de quiebre en la relación entre identidades genéricas y roles de la distribución del trabajo, en cuanto que el hombre sale a cazar, las sociedades se empiezan a organizar de manera patriarcal. La modernidad marca otro punto de inflexión, donde este cambio se da a nivel cultural, al naturalizar instituciones como la familia moderna, heterosexual, como ya decía, y las identidades genéricas y roles fijos dentro de la sociedad. Entonces se da esta tensión, y parte también de esta tensión, bueno, la encontramos en la violencia, especialmente ahora más, que ha lacerado más a nuestro país, a México, la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, la trata
de personas, la trata de blancas especialmente, que son signo de este desgarramiento y de esta crisis. También tenemos el desgarramiento de los mapas cognitivos y emocionales que daban certeza ante la incertidumbre que dificulta el procesamiento de las experiencias vitales. Aquí podemos hablar de estas metanarrativas que nos encontrábamos en el mundo moderno, como son el liberalismo, el socialismo, pero también el cristianismo como un sistema que da sentido a la realidad. Nos encontramos entonces con que estas metanarrativas han perdido credibilidad. En el caso del cristianismo, como instituciones religiosas ya bien demarcadas y bloques homogéneos, se ve una fuerte tendencia hacia la desinstitucionalización. Es decir, posiblemente, contrario a las posturas secularistas de los sociólogos de finales del siglo XX, descubrimos ahora que la secularización no se dio del modo que ellos preveían, como una desaparición del elemento religioso, sino más bien como se está dando como una desinstitucionalización. Es decir, las personas no dejan de ser religiosas, sino dejan de reconocerse dentro de las instituciones religiosas. Dejan de asistir a los cultos de las diferentes iglesias o tradiciones eclesiales, religiosas, dejan de identificarse con la moral propia de la institución, aunque puedan participar de manera esporádica o puedan compartir algunos elementos de su fe y de su credo. A partir de esta falta de certidumbres y de este desgarramiento podemos entender, por ejemplo, la emergencia de fundamentalismos y especialmente aquí en América de fundamentalismos como el pentecostalismo y otros que se han aliado con políticas de ultraderecha como Donald Trump, como Bolsonaro, incluso algunos los han llevado al poder, o pensemos en Bolivia, la Iglesia Católica con Yanín Añez, o en otros casos concretos, donde estos fundamentalismos han sido un brazo importante para estas políticas de gobierno. Es interesante entonces analizar estas emergencias como consecuencia del desgarramiento y de la crisis de sentido. Finalmente, el último eje que presenta Sánchez es el de regulaciones institucionales desestructuradas. Es decir, lo que dice es que no solamente ya las narrativas políticas, religiosas están en crisis, sino también otras narrativas e instituciones que dieron sentido en otro tiempo. Por ejemplo, podría ser la familia patriarcal heteronormada, el Estado-nación, el sindicalismo. Estas estructuras, estas narrativas se van a ver trastocadas, y a partir de esto, lo que va a decir Boaventura de Sousa, y que es citado por Sánchez, es que lo que hacen los gobiernos totalitarios es utilizar discursos como derechos humanos, defensa de la vida, democracia incluso, para defender su contraparte. Es decir, defiendo derechos humanos o hablo de derechos humanos para violar los derechos humanos de otros. Hablo de defensa de la vida para legitimar la instrumentalización de seres humanos en términos laborales y demás. Hablo de democracia para ocultar la falta de ella, o hablo a partir de la democracia liberal moderna. No hablamos ya ni hablar del crimen organizado, que sería como otro signo de este desgarramiento, en cuanto que por lo menos en nuestra patria, y yo creo que en algunas otras de América Latina, ha tomado o se ha convertido en una estructura paralela al Estado, donde incluso empieza a proveer de algunas de las necesidades que eran responsabilidad del Estado. Pienses en seguridad, en salud, en educación, lugares donde el narcotráfico, las organizaciones del narcotráfico, los cárteles, han tomado precisamente estas funciones propias del Estado. Como vemos, a partir de estos ejes analíticos que presenta María Elena Sánchez, podemos un poco vislumbrar la complejidad de la crisis a la que nos enfrentamos. Nos da como una imagen panorámica para entender que se trata de tensiones entre un sistema que no termina de morir, como decían hace 8 días, no termina de morir, pero otro nuevo sistema que no termina de emerger. Entonces nos encontramos en un momento complicado. Esta crisis, como el mismo sistema mundo moderno, genera víctimas.
ya el sistema mundo moderno generaba ciertas identidades negadas, como son los pueblos indígenas originarios de América, los pueblos originarios de África, de India, que son víctimas de la colonización, pero también identidades sexogenéricas, las mujeres y la diversidad sexual, y otras diferentes identidades que son negadas por el sistema mundo moderno. Pero la crisis acentúa todavía más las violencias, le agrega una cuota especial de sangre a esta dinámica violenta de la modernidad, debido a que la crisis del sistema que genera y reproduce estas oquedades se encuentra vacilante. Podemos mencionar aquí algunas de las víctimas contemporáneas con las que contamos dentro de nuestra sociedad. Pueden ser migrantes, mujeres, víctimas de feminicidio, el transfeminicidio, que también es otro fenómeno importante y que muchas veces es ocultado, personas transgénero, transexuales que son asesinadas de manera aún más cruel que los feminicidios y demás. Aquí podríamos citar a esta filósofa tijuanense, Sayac Valencia, que establece una relación interesante entre el capitalismo, patriarcado, narcotráfico y violencia de los cuerpos. Hace 8 días ya se mencionaba un poco sobre ella, ya se le citaba, cómo plantea el surgimiento de endriagos, unos seres míticos de la literatura antigua, que son extremadamente violentos, que son generados por el sistema, que no permite cumplir al hombre con el mandato de masculinidad de ser proveedor del hogar. El hombre, al verse, por un lado, imposibilitado para cumplir por las mismas condiciones del sistema económico, que no permite salarios estables, condiciones de trabajo dignas y demás, se ve orillado en muchas ocasiones, para cumplir con ese mandato de masculinidad, a ejercer la violencia como un medio de producción. Es decir, su fuerza de trabajo se reduce a la violencia y por lo tanto es aprovechada por el crimen organizado y el narcotráfico especialmente. Recordemos que, contrario a lo que podría pensarse, el narcotráfico no es una falla del sistema capitalista, sino al contrario, es parte importante, es un núcleo central del mismo sistema capitalista. Pensemos tan solo en el desarrollo del sistema, bueno, ya para el siglo XIX, cómo Inglaterra y otros países, principalmente Inglaterra, le declaran la guerra a China, la guerra del opio, por allá de 1846, me parece. Le declaran la guerra para permitirle comerciar, y especialmente comerciar el opio y estupefacientes. Entonces, el narcotráfico es parte central de la dinámica de mercado del capitalismo. Y lo interesante es que el narcotráfico responde a la misma lógica de producción del capitalismo. No es una organización irracional, sino que tiene toda una lógica detrás. Y eso lo podemos ver por ejemplo, en la desaparición forzada, que sigue un patrón de empresa. Frente a todo este panorama de víctimas que podemos ir nombrando y enumerando, como ya lo decía, migrantes, pueblos originarios, despojados de su tierra por transnacionales, negados en su identidad, mujeres, identidades negadas en la autonomía de sus cuerpos, la diversidad sexogenérica, negada en sus derechos, barrios populares como sector basurizado de la dinámica urbana y demás, el mundo rural también a merced del mercado global y del cambio climático. Podemos preguntarnos, bueno, ¿y todo este panorama qué tiene que ver con la teología? ¿Tiene algo que decirle a la teología todo este panorama que he presentado, un poco largo y cansado tal vez, pero como panorámica general, ¿tiene algo que decir la teología o esto a la teología? Algunos podrán decir que no, que son dos cosas totalmente distintas, y en el mejor de los casos estos problemas son cuestiones de teología moral y que es esta parte la que debe
encargarse la teología moral y la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que deben dar respuesta a estas problemáticas. Sin embargo, y aquí ya paso a la segunda parte de la exposición, que es la mediación hermenéutica, ya propiamente teológico, vemos que la teología debe partir de esta realidad para poder ser un saber teológico. Un saber teológico y además un saber cristiano. Podemos decir hoy en día, ya en el siglo XXI, como un dato asegurado por todos los exégetas y estudiosos de la Biblia, que la centralidad de la vida y del misterio de Jesús es el anuncio del reino de Dios. Este proyecto, esta expectativa soteriológica de salvación del pueblo judío, que surge en un momento de crisis para el pueblo allá por el 530 antes de Cristo, con la deportación del pueblo judío a Babilonia, surge esta expectativa mesiánica de la acción e irrupción de Dios en la historia para salvar y liberar a su pueblo. Esto es un dato seguro, presente en casi todos los exégetas contemporáneos. Resulta imposible abordar la persona de Jesús sin tenerlo en cuenta, aunque algunas teologías oficiales pongan poca atención en ello. Sin embargo, vemos que además, para concluir esta idea, vemos además que este anuncio del reino de Dios por parte de Jesús tiene connotaciones importantes en términos sociales, políticos y económicos, principalmente para la vida del pueblo de Israel y para los pobres campesinos de Israel. Al final de cuentas, este anuncio del reino de Dios es lo que va a mover la vida de Jesús y lo que lo va a conducir a la muerte en cruz por manos de los romanos. Sin embargo, yo creo que una problemática es que no se alcanza a ver con cierta claridad la relación entre la fe de la iglesia primitiva, la fe de la comunidad de seguidores de Jesús pospascual, que descubren en Jesús al Mesías, y el anuncio de Jesús del reino de Dios, que se centra estrictamente en el anuncio de una vida digna y buena para todos, especialmente para los pobres de Israel. No se alcanza a ver esa relación. Y sin embargo, me parece que está ahí el vínculo entre la fe pospascual en Jesús y el anuncio del reino. Algunos de los exégetas que hacen este análisis de los orígenes del cristianismo y de la fe, el núcleo de la fe cristiana, son Rafael Aguirre Monasterio, sociólogo y biblista de la Universidad de Bilbao, en España, y también Carlos Gil Arbiol, que hace un análisis del cristianismo primitivo. Ellos dos van a dar cuenta de cuál es el núcleo de la fe, algo que a veces, cuando se descontextualiza la fe cristiana, puede perderse de vista. La primera confesión de fe cristiana, tenemos que tenerlo en cuenta, presenta fórmulas diferentes, se presenta de diferentes formas en el Nuevo Testamento. En Marcos 16:6, en esta narración donde las mujeres van al sepulcro a ver el cuerpo del maestro y se les aparece un ángel en el sepulcro, el ángel les anuncia a las mujeres con las siguientes palabras: Jesús de Nazaret, el crucificado, ha sido levantado. También en los Hechos de los Apóstoles, en por lo menos 2 o 3 ocasiones, Pedro va a proclamar, primero delante del pueblo y después del Sanedrín, que el profeta Jesús, a quien los jefes del pueblo entregaron para ser ajusticiado por los romanos, ha sido resucitado por Dios. Este es el núcleo de la fe cristiana. Y en el fondo, la confesión más primitiva de la fe cristiana se resume en esta frase de Marcos, Marcos la expresa en griego, ton estagromenón egerte, que significa el crucificado ha sido despertado. Es decir, esto tiene una fuerza subversiva importante que a veces es poco tenido en cuenta. El abad de Jesús es el Dios que desclava crucificados. Como esto ya lo han mencionado algunos teólogos de la liberación, especialmente ahora pienso en John Sobrino, que lo menciona en su libro La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas.
menciona precisamente esto, que el lugar de los pobres es el lugar epistémico ideal para acercarse a la fe cristiana, porque es a partir de ahí, de este lugar y de las luchas del pueblo empobrecido, desde donde podemos descubrir las líneas de salvación que entrecruzan la historia. Esto que acabo de mencionar no es cosa menor, pues tenerlo en cuenta cambia del todo la perspectiva con la que nos acercamos al Nuevo Testamento. Como ya les decía, pareciera que una cosa es la predicación de Jesús y otra cosa es lo que predican los discípulos de Jesús después de su pasión, muerte y resurrección. Pareciera que los discípulos dejan de hablar del reino de Dios y se centran en el anuncio de la persona de Jesús, cosa que Jesús no hizo. Jesús durante su vida busca desenfocar la atención de su persona y la centra en el proyecto del reino de Dios. Y los discípulos vinculan de manera interesante la persona de Jesús con el proyecto del reino, porque en la persona de Jesús y en su resurrección se concreta de manera histórica esa intervención de Dios en la historia. Aquí podríamos discutir de manera más amplia qué entendemos por resurrección. Yo creo que no es el lugar para hacerlo porque es un debate bastante largo, pero eso es lo interesante. La resurrección tiene una dimensión subversiva dentro de la teología y dentro de la fe cristiana. No es una cosa menor y por eso el Dios cristiano es el Dios que desclava crucificados. Así lo va a entender Pablo. De hecho, por eso Pablo en un primer momento ve como una amenaza el cristianismo, porque descubre que el cristianismo, bueno, no el cristianismo, sino la proclamación de Jesús como Mesías, es decir, la proclamación de un ajusticiado por el Imperio Romano como aquel que va a salvar al pueblo judío, puede parecer por un lado sin sentido, pero por otro puede parecer también una amenaza o una confrontación directa con el imperio. En un primer momento Pablo lo ve como amenaza, va a perseguir al cristianismo, pero después descubre que el anuncio de la resurrección del Mesías, Jesús, que ha sido crucificado por el imperio, es un anuncio de liberación y es un anuncio de cumplimiento de las promesas escatológicas hechas a Israel. Por eso es que el anuncio del Mesías se convierte en una proclamación contra el Imperio Romano y contra todo el sistema que genere víctimas. Y Pablo en ese sentido va a mencionar en varias ocasiones la sabiduría que hay detrás de la cruz, es decir, la sabiduría que hay detrás de las víctimas de crucifixión, pero no solamente de crucifixión, sino de explotación, de marginación, y que es a partir de esas víctimas, de sus luchas por liberación, donde podemos encontrar la acción de Dios que va irrumpiendo en la historia. En este sentido, y siguiendo a Pablo aquí, tendríamos que hablar de una teología desde los márgenes de la historia, como la que trata de hacer Pablo cuando habla de la cruz, pero también como otras teologías contemporáneas o de finales del siglo pasado y principios de este siglo, como son la nueva teología política de Metz, que ya lo he mencionado, este teólogo alemán que dialoga con Benjamin y con la primera escuela de Frankfurt. Esta nueva teología política del teólogo alemán Metz va a ser de la memoria anamnética, o sea, de la memoria de las víctimas, como el elemento central de su teología. Se va a preguntar Metz cómo hablar de Dios después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo la que más va a retomar hacer teología desde las víctimas es la teología de la liberación. En este sentido, una teología que responda a las crisis del sistema mundo en el que vivimos, el sistema mundo moderno, ha de ser una que conserve la memoria de las víctimas y que pueda articular las palabras de los sobrevivientes del horror que luchan para evitarlo. Aquí podríamos preguntarnos cómo retomar o cómo hacer justicia a las palabras de las víctimas que va generando el sistema mundo moderno. Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués de las epistemologías del sur, trata de responder a ello desde una doble propuesta. Por un lado, él descubre que el sistema mundo moderno se sostiene sobre pilares cognitivos, también sobre negación de otros conocimientos subalternos. Y lo que él va a decir es que
lo que sostiene este sistema son dos tipos de lógicas o de razones. Por un lado está la razón metonímica y la razón proléptica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita explicaré un poco qué son la razón proléptica y la razón metonímica. Él plantea que estas dos razones, por un lado la razón metonímica, la metonimia es una, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue. Un juego... Figura retórica, maestro. Perdón, una figura retórica que lo que hace es englobar en lo general, en la totalidad, lo particular, pero a la vez lo que hace es negar la particularidad para afirmar la totalidad. Y esto en términos culturales, en términos culturales, civilizatorios, lo que implica es hablar tanto de niveles y de escalas, la escala universal, escala local, escala global y escala local, para desacreditar entonces las experiencias locales de los pueblos no europeos. Lo que propone entonces frente a esta razón metonímica o Ventura de Sousa es la sociología de las ausencias. Y frente a la razón proléptica, que lo que hace es contraer el presente y ampliar el futuro, la razón proléptica, es decir, lo que hace la razón proléptica es lanzar hacia el futuro el ideal de desarrollo ilimitado y limitar el presente. El presente no tiene sentido, sino lo importante es el futuro, que está asegurado por medio de este ideal de progreso y que además está apuntalado por la ciencia técnica que va dándole fuerza a este progreso. Con la sociología de las ausencias busca recuperar Boaventura los saberes negados, las experiencias anuladas por la pretensión de totalidad, que niega la particularidad. También busca la recuperación de las experiencias y saberes que representan una dilación del presente. Es decir, con este ejercicio sociológico de Boaventura de Sousa, lo que busca es descubrir que no nada más tenemos las alternativas de realidad que nos presenta la modernidad occidental, eurocéntrica, sino que hay otras alternativas que se están desarrollando en el sur global. Otras experiencias, otros saberes. También, por otro lado, con la sociología de las emergencias, se enfrenta a la idea de progreso que expande las perspectivas de futuro prácticamente al infinito, buscando contraer el futuro. Con la prolongación del futuro, por medio del ideal de progreso que va a generar el pensamiento moderno, lo que se va a hacer es secularizar la misma lógica que subyace a la idea de salvación ultramundana. Es decir, esta idea cristiana del medievo y de la modernidad, que nos dice que la idea cristiana de salvación, que nos dice que este mundo y lo que se viva en él no tiene sentido porque lo importante es lo que se vivirá en el futuro después de este mundo, en la otra vida eterna. Podríamos formularlo como: no importa que en esta vida pases hambre, sufrimiento, porque en la vida eterna no habrá dolor. Más o menos eso es la lógica que está detrás del ideal de progreso de la modernidad. Es decir, secularizado lo podríamos expresar como: no importa que hoy en día haya 1.300 millones de personas en situación de pobreza y que nos encontremos en una crisis ecológica mundial, porque la ciencia nos va a permitir encontrar soluciones a ambas problemáticas a mediano plazo. Esto sería lo que es la razón proléptica. Frente a estas dos razones indolentes, como les llama Boaventura, presenta estas alternativas. Yo lo que quiero hacer con esto, ya para concluir casi, es parafrasear y aplicar lo que él dice sobre la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias a la teología. De manera que una teología de las ausencias pueda dilatar el presente desde las emergencias e insurgencias de las víctimas. Es decir, cómo desde las luchas y resistencias propias de las víctimas de la violencia y de sus sobrevivientes podemos encontrar ya actualmente alternativas al horror que estamos viviendo. La sociología de las ausencias, como crítica de la razón metonímica, visibiliza las experiencias, identidades, saberes y temporalidades negadas.
La teología es otro modo de rescatar estas mismas experiencias. De hecho, la teología es una de sus principales funciones. Además de darle sentido a la realidad en la que nos encontramos, busca generar narrativas que permitan recuperar estas experiencias de las víctimas. Y esto lo dice, convergen ahí dos pensadores importantes, un biblista argentino, Severino Croato, y un filósofo francés que ya mencioné, René Girard, y nos hablan de la importancia del papel de las víctimas dentro de las Sagradas Escrituras cristianas. Para Severino Croato, lo va a explicar en su libro Historia de la Salvación, la Biblia es una narrativa contrahegemónica de un pueblo que busca resignificar su historia ante la situación de opresión. Y podemos esto corroborarlo tan solo en el papel central que ocupa la experiencia de liberación del pueblo de Israel de la opresión que vivían en Egipto. No son pocos los exégetas que hoy en día ponen en cuestión la realidad histórica de este hecho del Éxodo, pero resulta curioso que la mayoría de los relatos veterotestamentarios se van a gestar en torno al exilio de Babilonia. Si bien hay bastante material preexílico, es decir, desde tiempos del rey Salomón, por lo menos, hasta poco antes de la conquista por Babilonia, especialmente de tipo proféticos, donde apelan al cumplimiento de la alianza como respeto de las leyes de Yahvé para vivir de manera digna entre el pueblo elegido. La mayoría de los textos bíblicos se van a desarrollar ya en el momento de crisis identitaria que vive el pueblo de Israel, en el momento del exilio y de su posterior regreso a lo que hoy es Palestina, pero que regresan ya no con la misma autonomía que gozaban en el momento previo al exilio, sino que regresan ya sojuzgados bajo diferentes imperios extranjeros. Una vez que es destruido o es derrotado el imperio babilónico por el imperio persa, van a tener que rendir cuentas a otros imperios. El imperio persa, los griegos, los ptolomaicos y los seleucidas, y finalmente al imperio romano. Es en este contexto de opresión donde va a surgir esta literatura, y ya casi al final del siglo segundo y primero antes de Cristo, se va a generar esta nueva literatura apocalíptica donde, ante la falta de profetas que puedan anunciar y denunciar la situación de opresión e injusticia, empiezan a generar textos de visiones donde anuncian de manera alegórica la intervención definitiva de Dios. En este contexto se va a mover Jesús. Entonces vemos que ya la teología cumple ese papel de retomar las narrativas de las víctimas para darles una nueva fuerza y proyectarlas hacia el futuro con una esperanza escatológica de acción divina. También ya René Girard, con su teoría mimética, que se centra o trata de explicar, de hacer explícito cómo las sociedades humanas están fundadas a partir de relaciones violentas, de una mímesis violenta entre seres humanos que absorbe a los diferentes individuos de la sociedad. También expresa cómo la Biblia es el primer relato, y especialmente el Antiguo Testamento, es el primer relato contrahegemónico frente a la actitud sacrificial de otros pueblos. Y esto se va a confirmar con el Nuevo Testamento, donde precisamente es la narración de una víctima de violencia mimética y que es narrada desde la voz de los sobrevivientes de esa violencia, que son sus discípulos. Finalmente, una teología narrativa permite este ejercicio planteado por de Souza a partir de la sociología de las ausencias. Un ejercicio interesante que ahora estamos realizando en la Universidad Iberoamericana, algunos profesores de diferentes áreas académicas, historia, literatura y teología, filosofía, teología también, es recuperar por medio de las prácticas narrativas este proyecto de Michael White de Australia, un psicoterapeuta australiano. Por medio de esta práctica se busca
que las víctimas de diferentes violencias puedan escribir su historia con sus propias palabras, puedan resignificarla y puedan también redignificarla. Es un método que estamos utilizando ahora en este proyecto de investigación de la Universidad Iberoamericana. Ya salió por ahí el primer número del folleto que de los folletos que estamos preparando, donde se retoma por medio de narraciones, de poemas y de otros métodos, de otras formas literarias, la experiencia, dando paso a la voz de las víctimas, que ellas mismas puedan explicar su situación en sus propios términos. No tanto, en este caso, los académicos que vengan y les den las soluciones a sus problemáticas, sino más bien que faciliten esa expresión de su propia experiencia y de sus propias soluciones. Concretamente, ahorita se ha trabajado con madres y familiares de desaparecidos, y es ahí donde se va dando precisamente esta voz. Es una teología narrativa que permite retomar esta situación o estas vivencias y luchas propias de los pueblos oprimidos. Cabría preguntarnos ahora quiénes son los que han de hablar, es decir, hablamos de una teología narrativa que recoja los testimonios de las víctimas, pero ¿quiénes son los que han de tener la primera palabra? Los teólogos, los académicos, los pastores. Me parece que incluso podríamos preguntarnos si la respuesta es las víctimas, ¿qué víctimas? Las víctimas que están organizadas y articuladas ya en colectivos, en diferentes organizaciones de la sociedad civil, o si debe ser el pueblo llano en general, las víctimas de forma desorganizada, podríamos decirlo de algún modo, por hablar de aquellos que no están aglutinados en estas organizaciones. Yo creo que aquí los que han de hablar son las identidades negadas. Y dos son las características de estas identidades que deberíamos como tratar de identificar para poder permitir la expresión de sus palabras. La primera característica sería una fe crítica, es decir, aquellas víctimas que han descubierto desde la fe la posibilidad expresada de diferentes formas de encontrar una vida distinta, una vida nueva a partir de la lucha por superar las violencias. Y por el otro lado también dentro de esta lucha, de esta praxis de liberación que busca salir adelante. El sociólogo Richard Horsley, un norteamericano que trata de hacer un análisis sociológico del contexto de Jesús, nos presenta un recorrido panorámico de las 4 principales rebeliones que hay en tiempos de Jesús, del pueblo judío contra la dominación romana. La primera es en el 40 a.C. con la imposición de Herodes, la segunda es en el 4 a.C. Con la muerte de Herodes, la tercera será en el 70 cuando destruyen el templo de Jerusalén, y la cuarta será por allá del 120 después de Cristo, cuando definitivamente el pueblo judío es expulsado de Palestina. Sin embargo, lo que dice Horsley, y aquí sigue a otro antropólogo y politólogo norteamericano, James Scott, me parece, va a decir que estas 4 rebeliones, son solo la minoría de todas las rebeliones que se daban dentro del pueblo judío frente a la dominación romana, porque normalmente se consignan únicamente aquellas rebeliones que representan un peligro directo para el status quo, en este caso del Imperio Romano, pero que había también un ambiente de rebelión silenciosa dentro del pueblo, que si bien no se arriesgaba directamente a recibir la represión por medio de las autoridades herodianas y romanas, sí estaban en una franca confrontación con el sistema. Bueno, Horsley va a ubicar el movimiento de Jesús y el movimiento de sus seguidores después de la Pascua dentro de esta categoría de rebeliones, de resistencias silenciosas. Vemos que se enmarcan dentro de estas rebeliones y resistencias silenciosas del pueblo judío, y podríamos preguntarnos ahora, ¿cuáles son las rebeliones y resistencias silenciosas que se viven actualmente entre las víctimas de la crisis del sistema mundo?
aquí es donde da paso a la teología de las emergencias, que lo que se busca es, a partir de las respuestas que ya se están dando desde estas luchas, lograr imaginarnos un futuro próximo a partir de esta prolongación del presente, pero que responde a la necesidad de cuidado responde a la necesidad de cuidado y también de compromiso con el cuidado del medio ambiente. Yo me preguntaría aquí, a modo de crítica, si la teología de la liberación, especialmente en sus primeros años, allá de los años 70s, 80s, no se dejó llevar, especialmente en la base, que estaba más cercana al compromiso político y revolucionario, si no se dejó llevar por esta idea de desarrollo que permeaba también el proyecto marxista de la URSS o de otros proyectos revolucionarios concretos. Podría ser que, al calor del compromiso y ante la intolerable opresión que se vivía principalmente en Centroamérica y en otros países, la teología de la liberación en cierto modo se dejara, pues, ¿cómo decir?, llevar por pretensiones mesiánicas inmediatistas, y que llevaron al final a la desilusión, ¿no? Podemos pensar en la participación de los católicos y de cristianos en general en la revolución sandinista de Nicaragua, y ahora la situación en la que se encuentra esa revolución, ¿no? Después de perder el poder frente a Violeta Barrios, y ahora que regresa de nuevo Daniel Ortega al poder en Nicaragua, bueno, pues resulta que está reproduciendo totalmente la dictadura de Anastasio Somoza. Frente a esto, yo creo que una teología de las emergencias nos puede ayudar a no caer en estas tentaciones, pero también a poner el énfasis en las pequeñas actos de donación que encontramos con los justos de la historia, algo que va a desarrollar de manera potente y amplia el teólogo mexicano Carlos Mendoza, un teólogo dominico que también es catedrático en la Universidad Iberoamericana, y que desde el dolor y del sufrimiento de las víctimas y su aniquilamiento trata también de releer el cristianismo y de presentar una alternativa a partir de la donación de los justos, que dicen basta, que dicen no a las situaciones de opresión. Encontramos también, ya para finalizar, diferentes subjetividades, diferentes grupos, individuos, especialmente colectivos, colectivas de víctimas o de sobrevivientes de víctimas, que se han puesto en pie y que han dicho no a estos proyectos, o más bien a estas violencias propias de la crisis civilizatoria. Entre algunas de estas colectividades nos encontramos con las patronas, por ejemplo, este grupo de mujeres que se han organizado para atender a grupos migrantes que pasan por nuestro territorio, y que no solamente no es en términos asistenciales, sino también en términos de acogida, de denuncia y de todo un programa de acompañamiento, ¿no? Por otro lado está también la organización Familia Pasta de Conchos. Recordemos que en el 19 de febrero, si no me falla la memoria, 19 de febrero del 2006, hay un accidente en una de las minas de Grupo México en Pasta de Conchos, allá en Coahuila, y al poco tiempo el gobierno del panista Vicente Fox cancela el rescate de 65 mineros atrapados. Poco después logran rescatar los restos de dos mineros, pero el resto, los 63, quedan atrapados en la mina. Y cómo las mujeres viudas de estos mineros se organizan en torno a este hecho para exigir, por un lado, la recuperación de los restos de sus familiares, la indemnización de los deudos, pero también logran crear una organización que permita luchar por los derechos laborales de los mineros en la región carbonífera de Coahuila, y además un proceso interesante de empoderamiento de las mujeres en una región extremadamente machista de México. Entonces eso, ¿no? Cómo desde estas vulnerabilidades surgen luces y surgen
a partir de las grietas del sistema en crisis, van surgiendo luces de esperanza y de salvación dentro de nuestra sociedad. Tenemos también la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y colectivos de búsqueda, colectivas de búsqueda, como las Rastreadoras del Fuerte y otros más, que lo que buscan es, por medio de esta organización, encontrar a sus familiares, buscarlos en el campo, buscarlos en cárceles, en hospitales y demás, de familiares que han desaparecido hace 1, 2, 3, 10 años y que no han tenido respuesta por parte del Estado mexicano, que se ha visto rebasado ante esta situación de horror. Tenemos también aquí, concretamente en mi parroquia donde vivo y donde trabajo, en Iztapalapa, hay un grupo de mujeres, el grupo Talita Kum, que desde su fe y desde su experiencia cristiana han logrado dar su propia palabra frente a la violencia y han logrado dignificar su propia vida. Y finalmente, bueno, podemos encontrar otros testimonios, ¿no? Dentro de nuestra amplia geografía nacional y también de Latinoamérica y del sur global en general, de resistencias que buscan encontrar alternativas o que ya están dando alternativas a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Para concluir, puedo decir que a mí me parece que el pensamiento decolonial y estos aportes de las ciencias sociales nos permiten a los que estamos navegando por estos mares de la teología tener elementos para tratar de responder a las situaciones de opresión y de dolor de las víctimas de la historia. Creo que es necesario, indispensable para la teología y para la fe cristiana, poder echar una mirada clara y concreta a la realidad, conocerla, conocer los dinamismos que se van jugando para poder responder a ella. Pues no sé si pasamos a las preguntas. Sí, pues agradecemos a Abel por la invitación que nos hace de renovar y repensar el significado y las implicaciones de la fe cristiana y sus vínculos y responsabilidades con las crisis y los problemas sociales. Ahora vamos a dar tiempo para preguntas y comentarios. Gracias, Abel. Si alguien de aquí quisiera abrir su micrófono para alguna pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Es que tuve un poco de problemas con la red, pero sí los escucho bien. Primero, muchas gracias por esta conferencia. Quería decir 3 cosas y voy a tratar de ser así súper breve. Lo primero es que no creo que la teología de la liberación se haya dejado llevar. Bueno, yo soy salvadoreña, centroamericana, y bueno, conozco, además nací en 1980 y estudié desde los 5 años en un colegio jesuita. Cuando yo estudié en ese colegio, algunos de mis maestros o tutores sufrían persecución, y creo que no podríamos decir algo así a vuelo de pájaro como que la teología de la liberación se dejó llevar, porque a mi juicio sí fue un compromiso esencial el que ellos tuvieron, tanto que al menos 6 de ellos y 2 de sus colaboradoras, incluido Ignacio Acuría, perdieron la vida. Entonces creo que ellos no se dejaron llevar por lo político, al contrario, creo que estuvieron como más cerca justamente de la teología que de la política partidaria. Lo segundo que quería decir a nivel conceptual, a mí me hace ruido el concepto de víctima, porque eso le resta agencia, como dice el sociólogo Anthony Giddens, que tenemos agencia. Esta cuestión también de las feministas, que nosotros justamente bregamos porque no se revictimice a las personas que han sufrido violencia de género. Entonces, constante visión judeocristiana de llamar víctimas
a las personas que han sufrido crímenes de lesa humanidad o crímenes de violencia de género, creo que les resta agencia a nivel teórico y los revictimiza. Y lo tercero, que es una pregunta, obviamente es triste escuchar que el mismo ponente lo menciona y creo que es el único ponente que yo he escuchado que lo menciona desde la Iglesia Católica y desde la teología. Para mí como mujer y como feminista no me siento parte o representada por la Iglesia Católica porque justamente creo que no han puesto manos a la obra dentro de la crisis civilizatoria. La gran deuda con respecto a la opresión y la dominación es la dominación y la desigualdad de género. Entonces, mi pregunta es si la Iglesia Católica y la teología, yo creo que ya algunas y algunos se han acercado. Edith Stein, por ejemplo, a poner como el dedo en la llaga, en ese gran tabú que es la dominación de género. Porque como bien dijo el ponente al principio de su conferencia, él dijo de que la diversidad sexual o la diversidad de género todavía no ha sido tomada en cuenta. Y esos son mis aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicio por la última pregunta. Yo creo que la Iglesia Católica, y no sé mucho de las otras tradiciones eclesiales no católicas, pero yo creo que más o menos van por ahí. Tienen y tenemos los católicos, los miembros de la Iglesia Católica, una deuda con las mujeres y con su lucha de emancipación. Algo se ha tratado de hacer, podrá uno pensar que es superficial lo que está haciendo el Papa Francisco, pero bueno, pues creo que va un poco ahí en camino, ¿no? Por otro lado, bueno, está la emergencia de las teólogas feministas, tanto en Europa como en América Latina y en otras partes, ¿no? Podemos pensar aquí en México en Marilu Rojas, por ejemplo, que es una de las principales teólogas feministas, pero también hay otras personalidades interesantes e importantes en Sudamérica o en el norte incluso también. Está eso, como esa respuesta no desde la oficialidad, no desde la institución, sino desde los laicos, laicas, desde las teólogas, y también hay como, me parece que hay algunas respuestas interesantes que se van dando, por ejemplo, en comunidades eclesiales de base, o en otros movimientos o formas de ser iglesia de base. Pienso en un grupo de cristianas en el norte del país que han logrado hacer como dentro de su comunidad eclesial de base un ministerio de acompañamiento entre mujeres, que van acompañando su propio proceso de acuerparse y de su autonomía. Pero también es cierto que a nivel institucional se han dado pasos muy lentos, ¿no? Alguien decía por ahí que en el siglo XIX la iglesia perdió al mundo obrero, en el siglo XX la iglesia perdió a los jóvenes, y en el XXI probablemente, si no se ponen las pilas, perderá a las mujeres. Y eso yo creo que es muy grave porque probablemente más de la mitad de las personas que asisten hoy en día a la iglesia, que tienen una participación activa, pues son mujeres. Entonces se está jugando ahí la iglesia a la piel, pero lo mismo que decía ya desde los desgarramientos civilizatorios, ¿no? Hay un proceso interesante de desinstitucionalización, lo cual no implica el fin de la novedad del mensaje evangélico, sino que abre puertas para otras posibilidades no institucionales. Pensemos incluso, por ejemplo, el EPEC, que es un espacio cristiano, plural, donde hay una cierta, o no cierta, sino hay una horizontalidad entre la participación
hombres, mujeres y demás diversidad. Entonces yo creo que eso es interesante, cómo desde la base van surgiendo algunas alternativas. La institución no sé si estará a la altura de responder a las necesidades o más que a las necesidades, a las exigencias de las luchas, en este caso feministas. Probablemente no lo esté, pero pues veremos qué pasa a corto plazo en los próximos años. Por otro lado, bueno, me parece interesante lo que ha hecho Francisco ahora con el Sínodo de la Amazonía, donde se escuchaba precisamente la posición o las alternativas que van surgiendo no en el norte global, no en los lugares de dominación política, ecológica, religiosa, sino en la Amazonia, en las comunidades indígenas, la vivencia directa de esta crisis desde quienes viven las consecuencias. Entonces, yo creo que eso es interesante, como una respuesta a la crisis. También está esta encíclica Laudato Si. Por la mañana escuchaba como un comentario del Papa Francisco que decía que su encíclica no es una encíclica verde, sino una encíclica social, lo cual le suma un potencial importante a la encíclica, porque no es solamente hablar del cuidado de la tierra en términos puramente ecológicos, entendido esto como ecología de primer mundo, de cambios individuales y demás, sino que es una crítica total al sistema moderno precisamente y a este ideal de producción ilimitado y de desarrollo ilimitado. Entonces yo creo que sí hay algo lento y habrá que ver si se le da continuidad después del pontificado de Francisco. En cuanto a la pertinencia del concepto víctima, bueno, ha sido todo hay una discusión importante. Durante los primeros años de la teología de la liberación, el concepto central era pobre, que es además un concepto bíblico. Se recupera la tradición veterotestamentaria de la centralidad del pobre dentro de la vida del pueblo judío, pero sin embargo se reduce únicamente al pobre económico, y que eso es central, no se puede olvidar, ni ignorar, ni dejar de lado, pero principalmente para las nuevas generaciones de teólogos de la liberación les causaba ruido porque no dejaba fuera otras identidades marginalizadas, victimizadas o como subalternizadas o como le queramos llamar, ¿no? Por ejemplo, la diversidad sexual, la misma mujer o los pueblos indígenas que no necesariamente se encuentran en situación de vulneración por cuestiones económicas, sino por otras realidades, ¿no? La cuestión racial incluso. Entonces, una propuesta que ha venido surgiendo, que más o menos ha empezado a aceptar, es el concepto de víctima. Sin duda, como ya decías, genera esto un aire de revictimización, pero no se encuentra por el momento, otro concepto que aglutine estas experiencias de no ser, como lo dice John Sobrino, y también lo va a decir, ¿quién lo dice? El otro que dice no ser. Bueno, que lo retoma en teología John Sobrino. Entonces, bueno, sí, está ahí cuestionarnos el concepto víctima, si se le puede aplicar o no a estas identidades negadas, pero también está, por otro lado, otra alternativa, ¿no? Desde las prácticas narrativas lo que buscamos es que las propias personas nombren su situación y que ellas mismas puedan decir cómo se identifican. Y es interesante escuchar cómo se van nombrando a ellas mismas y al proceso que están viviendo, y también cómo van identificando y nombrando aquella realidad que los o las está oprimiendo. Entonces, sí, bueno, es un tema a debatir todavía, ¿no? El tema de cómo nombrar a estas identidades. Y finalmente, bueno, la teología me parece que tiene inevitablemente un tinte político, sea teología de la liberación, sea teología europea, sea la teología que sea tiene un componente político, porque en el fondo lo que busca es dar una explicación desde Dios, que es el fundamento último de la realidad en la teología cristiana, y esto implica también un modelo, una teoría política. No podemos hacer esa separación entre
política, religión, política y teología. Sin embargo, a lo que yo me refería es que no va en el sentido de la crítica que le hizo el Vaticano en los años 80 a la teología de la liberación, sino que algunos de ellos, concretamente, por ejemplo, pienso en Frei Beto, ¿no? Ya lo comentaba en el curso de teología decolonial, que en alguno de sus escritos, este libro de Fidel y la religión, llega a identificar el reino de Dios con el régimen comunista cubano. Y bueno, pues sí, Cuba tiene cosas interesantes como salud universal, como educación superior gratuita y universal también, cero analfabetismo y cero desnutrición infantil y demás. Pero de ahí a llegar a identificar con la utopía del reino, bueno, pues yo creo que no. Y además sí había en la base, por lo menos, en muchos jóvenes religiosos y laicos que participaban en los años 80 y 90 en las comunidades de base y en otras organizaciones de la teología de la liberación, inspiradas en teología de la liberación, sí había como esta idea de que en 15 minutos se resolvía el mundo, ¿no? Como que era cuestión nada más. Yo me acuerdo, eso yo no lo viví obviamente, me platicaban amigos que vivieron la visita de Juan Pablo II a México, que muchos su expectativa o su esperanza era que Juan Pablo tomara conciencia de la necesidad de estar del lado de los pobres para que toda la institución se volcara a la lucha por la liberación del pueblo pobre y oprimido. Y bueno, pues la verdad es que los medios políticos, económicos e institucionales pues no nos dan para eso, ¿no? Entonces mi propuesta más bien no es como desestimar el trabajo y el compromiso político y social de teólogos de la liberación de la primera o de la segunda generación, sino más bien poner el enfoque, el énfasis más bien como en una salvación más modesta y más intramundana, es decir, no podemos hablar de salvación en este caso en esta organización de familia Pasta de Conchos que se ha logrado mantener que ha logrado mantenerse en pie de lucha y redignificando su vida. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Podemos encontrar ahí signos de salvación. Va más por ahí mi crítica o mi comentario hacia esto de la teología de la liberación y el mesianismo. No sé si hay más preguntas. Gracias, Lauri. Gracias, Abel, por este aporte. Pues no nos queda mucho tiempo, ya no vamos a poder responder más preguntas. De nuevo, gracias, Abel. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, a todos los que nos han acompañado y fueron también enriqueciendo este diálogo con sus comentarios y preguntas. Y les pedimos una disculpa, el tiempo no nos dio para responder o escuchar comentarios. Sabemos que algunos se tienen que desconectar en punto y bueno, agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo por Facebook Live. Quiero aprovechar también para hacerles invitación a la próxima conferencia que se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre de 7:30 a 9:30 con el tema Espíritu Artefactual, Transhumanismo, Tecnología y Arte Contemporáneo, con el doctor Cuitláhuac Moreno, que es miembro del Instituto de Investigación Estéticas de la UNAM. Pues de nuevo, muchas gracias a todos. Mario, no sé si tengas alguna otra invitación. Pues sí, muchas gracias, Abel. Nos abres un horizonte bastante amplio y bueno, también agradecidos con todos los estudiantes universitarios, invitados, los amigos desde el Espacio de Exploración Cristiana y pues bueno, hacerles la invitación a que no acabe aquí, ¿no? Este es un pequeño espacio, pero bueno, podemos imaginar otros lugares de diálogo, ¿no? Pensando desde los talleres que tenemos en los cursos del EPEC, ¿no? Que estamos haciendo en colaboración con la Universidad Loyola. Pues ahí tenemos 3 cursos los sábados de Antropología de la Religión, Ecoteología y de Eclesiología. También, bueno, la Eclesiología solo será de un mes y ya en octubre y noviembre empezaremos un curso con este mismo postdoctor Cuitláhuac Moreno, especialista en postestructuralismo, sobre arte contemporáneo francés.
revisando a autores, filósofos muy importantes también para todos los movimientos de resistencia actuales, ¿no? Foucault, Deleuze, Derrida. Y bueno, aparte de estos espacios de los sábados, también tenemos otros cursos mensuales, a veces los martes por la tarde, y así como para ir tejiendo esta red, ¿no? de colectivo, de diálogo, en donde también nos acompaña Abel y otros teólogos, ¿no? Para repensar nuestra fe, nuestra espiritualidad, qué tanto lugar queda para ella, ¿no? O cuáles serían los deberes, ¿no? que tenemos como cristianos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Los esperamos dentro de 15 días a esta próxima conferencia que también estará bastante interesante, retadora, pensar el transhumanismo y el arte y la tecnología. Bueno, Esli, te doy la palabra. Tu micro, Esli, está apagado. Sí. Ahí está. Sí, pues muchas gracias, perdón, Lore, Mario, por ayudarnos a moderar, por estar aquí. Abel, pues la verdad es que con los chavos y con los profesores, las chavas, las profesoras, pues había presumido mucho, ¿no? Este tema de los cursos que hemos tomado con Abel y estas sesiones. Me parece sumamente interesante acercar estos temas a la juventud hoy, porque son temas en los que están envueltos y muchas veces no los conocen, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto de partida para decir, este es el mundo en el que vivimos y pues tenemos que analizarlo, ¿no? Desde la profesión, desde la licenciatura de ingeniería que estemos, pues tenemos que analizarlo. Entonces me pareció, creo que había sido una de mis conferencias más esperadas y creo que los y las estudiantes pues estuvieron bastante activos ahí en el Facebook, quien pues invitamos a ver y a los demás a seguir compartiendo, ¿no? Ahí en Facebook, en los comentarios. Pues sería todo y no sé, a ver si quieres cerrar. No, pues muchas gracias por la invitación y seguir reiterando este agradecimiento, ¿no? Por estos espacios que se van generando. Muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.